Vimos en otro vídeo que el levantamiento topográfico se podía haber realizado de forma discontinua, realizando levantamientos según recorridos, según el estilo de entidades. No obstante, se puede realizar el levantamiento de una forma continua, pero independientemente de la introducción automática del nombre del punto y de las coordenadas correspondientes y del código gráfico que indique principio y fin de entidad, habría que introducir un código que debería ser el que especificara el estilo de la entidad que se está importando. El estilo de entidad se puede introducir de forma numérica o alfanumérica. El problema que hay al introducirlo de forma numérica es que se puede realizar un filtro de la información y puede confundirse con los datos numéricos que podrían corresponder o al nombre del punto o bien a las coordenadas. En ese caso, sería aconsejable que la introducción del dato en levantamiento topográfico que especifique el estilo de entidad fuese de carácter alfanumérico para que no hubiera esta confusión. Establecido ese levantamiento, el proceso va a ser similar, es decir, iríamos al asistente para importar texto, elegiríamos un nombre de asistente nuevo, buscaríamos un archivo, en este caso va a ser un levantamiento continuo, y abriríamos y procederíamos a la caracterización de esta forma de importar texto. Vemos que en los archivos de texto del levantamiento se especifican 4 líneas. Estamos hablando, la estructura es nombre, coordenada en X, en Y, Z, código gráfico y tipo de entidad. Hay que importar a partir de la 5ª línea hasta el fin de archivo, pero en este caso tendríamos que importar estableciendo un filtro. El filtro, como van a estar mezclados puntos que van a ser aleatorios, puntos que corresponden a caminos con la letra C, a vías con la letra V o bien a P por el perímetro, vamos a importar primero los puntos aleatorios, que el código alfanumérico que sea caracterizado por el punto va a ser la letra A. Entonces marcaríamos líneas que incluyen A, y esta forma de filtrar la añadiríamos tras indicar previamente qué separadores se van a utilizar, en este caso el tabulador, la estructura de datos que existe, en este caso el primero sería el nombre, el segundo la coordenada en X, el tercero la coordenada en Y, el cuarto la coordenada en Z o cota, el quinto el código numérico que especifica principio y fin de entidad, y el último que sería el estilo de la entidad que estamos importando. Daríamos al siguiente. Ahora sí podemos añadir este filtro, guardaríamos esta estructura de importación de datos, en este caso lo vamos a guardar como aleatorios en archivo continuo, aleatorio C, daríamos a aceptar y finalmente daríamos a terminar. Al igual que antes, en otro vídeo que vimos, tendríamos que especificar el tipo de semilla, en este caso sería punto 01. No especificamos anteriormente el estilo de entidad, en este caso va a ser punto de control, y van a ser puntos aleatorios. Esto lo podríamos haber puesto dentro del asistente, no en este paso final. Establecido esto, daríamos a aceptar, se importarían 413 puntos, vemos que la superficie de la parcela estaba vacía, ahora han aparecido 413 entidades aleatorias.
Para continuar con la importación lo vamos a hacer de forma similar al caso anterior, es decir, nosotros vamos a ir al asistente para texto, el archivo va a ser el mismo, no tenemos que variarlo, y vamos a editar. Al dar a editar, importamos a partir de la quinta línea, pero en este caso vamos a eliminar el filtro anterior, y tras eliminar el filtro anterior introducimos la letra C, que nos especifica el tipo de entidad que vamos a importar. Daríamos a siguiente. En este caso el separador es el tabulador. Daríamos a siguiente. Podemos especificar ahora el estilo de entidad. Ya tenemos la estructura nombre, coordenada en X, coordenada en Y, cota, etcétera. Y en este caso son caminos. Y la estructura no es un punto aleatorio, sino que es una línea de rotura. Daríamos a siguiente. Especificado todo esto, podemos añadir el filtro. Guardaríamos en este caso como camino levantado en forma continua. Aceptaríamos. Y una vez guardada la tipología de la forma de importar datos, podemos dar a terminar. Introduciríamos la semilla correspondiente y al dar a aceptar se importarían las líneas correspondientes de rotura a estos caminos. Nos queda por importar en esta estructura de la práctica lo relativo a las vías de la ciudad, por lo tanto daríamos a editar. Al igual que antes, la estructura se repite toda ella, salvo en lo que va a ser el filtro. Este filtro es un filtro anterior, lo eliminaríamos. Cambiaríamos por V para indicar vías. Daríamos a siguiente. El tabulador es el separador de las columnas. Daríamos a siguiente. En este caso el estilo de entidad va a ser carretera, va a ser también línea de rotura. Daríamos a siguiente. Ahora podemos añadir el filtro. Vemos que la letra V es la que aparece en los datos. Añadiríamos el filtro, guardaríamos como vía en forma continua, daríamos a aceptar, y tras haber guardado este tipo de importación de datos de texto, pues podríamos dar a terminar. Al igual que antes, tenemos que dar un nombre de semilla para importar las entidades, 01, vemos estilo entidad carretera, ya se ha puesto por defecto la línea de rotura, daríamos a aceptar, se importarían estos datos, aceptaríamos, cerraríamos las ventanas de información, y ya solamente nos quedaría por importar en esta estructura los puntos relativos al perímetro en que se van a filtrar mediante el código relativo al perímetro, que es la letra P. Por lo tanto, al igual que antes, no tenemos que seleccionar el archivo a importar porque es el mismo. Editaríamos, eliminaríamos el filtro anterior, crearíamos importación con la letra P, iríamos al siguiente, el tabulador es el separador. Ahora el estilo de entidad va a ser el límite de propiedad, igual que vimos en otro sistema de importación de datos, y el tipo de punto sería punto exterior, porque corresponde al perímetro o límite de propiedad externo del levantamiento. Daríamos a siguiente. Ahora podemos guardar este filtro, guardaríamos el estilo de importación como perímetro o límite de propiedad continua. Aceptaríamos. Guardado el estilo de importación de datos, podemos irnos a terminar. Introduciríamos la semilla para importar estos datos, límite de propiedad, punto exterior, aceptaríamos y se importarían estos datos.
Realizada esta importación de datos, ya tenemos la base de datos gráfica completa en cuanto a los estilos de entidades, pero no tenemos superficie, es decir, no tenemos triángulos. Tenemos que triangular esta superficie. Daríamos sobre la superficie activa, pulsaríamos con el botón derecho y elegiríamos triangular. Triangularíamos y guardaríamos esta superficie. Puesto que ya está alimentada. Cancelaríamos. Vemos que tenemos lleno el modelo digital del terreno con triangulación, hay superficies, pero es una base de datos gráfica, pero que el DGN está vacío. Si queremos realizar un dibujo automático para ver la superficie, iríamos a ver superficie, triángulos. Se va a crear un archivo de datos con la simbología que ya elegimos anteriormente, en este caso triángulo superficie, nos puede valer. Daríamos a aceptar y daríamos a aplicar. Tras cerrar esto y minimizar, vemos que tenemos un levantamiento similar al anterior, con las estructuras de línea de rotura correspondientes, los caminos y las sucesivas parcelas que tienen los abancalamientos que vimos en el anterior ejemplo de la práctica, cuando el levantamiento se había realizado de forma discontinua. Podemos decir que hay que establecer un balance entre, si la superficie es muy grande, un levantamiento de forma continua nos va a resultar más cómodo que hacer varios recorridos para levantamientos por estilo de entidades. Si la superficie es pequeña, pues se puede realizar una separación. Lo que sí hay que tener cuidado de forma escrupulosa es que al guardar los códigos alfanuméricos que especifican el estilo de entidad, no tener confusión, porque una serie de triángulos que se hayan generado mediante puntos con información anómala nos pueden dar un levantamiento totalmente erróneo. Obviamente, si el levantamiento se hace de forma discontinua por estilo de entidades, este tipo de error es más difícil de tener, porque lo que tenemos son archivos con la misma estructura de datos sin códigos de estilo de entidad diferentes, sino lo único que es diferente es el nombre del archivo con el cual se ha guardado los datos relativos al estilo de entidad en ese levantamiento, repito, de forma discontinua.